wondering if I can sneak out the back. Desde ayer les hemos venido pidiendo el favor a nuestros televidentes que nos manifiesten cuáles son sus principales inquietudes a través de nuestras redes @acantrenoscol en Instagram y en Twitter. Y precisamente muchas de esas preguntas tienen que ver con el tema de salud. Pues contactamos al doctor Juan Ricardo Lutz, que es neumólogo, a quien saludamos en el norte de la capital. Doctor, con los buenos días. Muchas personas interesadas en conocer realmente cuáles son los síntomas que nos deben prender las alarmas y acudir a los centros médicos. A ver, lo primero es que la mayoría de las personas que se infecten con el virus van a ser asintomáticas, no van a sentir nada, van a sentir que están sanas, van a hacer su vida normal sin ningún problema, pero van a tener la enfermedad y van a poder transmitirla. Entonces la inmensa mayoría no tienen síntomas, no van a tener síntomas. Las poquitas personas que van a empezar a tener síntomas van a tener síntomas leves. Esos síntomas incluyen tos, asfixia, fatiga, dolores musculares, y un porcentaje muy pequeño de personas pues va a empezar ya con algunos cuadros más severos. Esas personas que tienen cuadros más severos pueden tener ya un cuadro neumónico, pueden tener ya dificultad para respirar, y en ese momento es que deberían consultar a urgencias. La mayoría, como les digo, que tengan un cuadro gripal, lo que tienen que hacer es quitarse de la sociedad para alejarse de la cadena de contagio. Pero los pacientes que empiecen ya, o las personas en la comunidad que empiecen ya a sentirse que están con tos, con expectoración, que tengan pintas de sangre, que estén muy dormidos, especialmente si pertenecen a los grupos de riesgo, es decir, las personas que tienen enfermedades crónicas o las personas mayores de 65 años son las que deben consultar. Pero como les digo, la mayoría de los síntomas van a ser leves, y muchas más personas, que eso es lo más grave, no van a tener ningún síntoma y no se van a sentir enfermas. Doctor, esto de que es un tema de que personas no sienten absolutamente nada, ¿evoluciona, muere el virus o en algún momento le va a estallar? ¿Qué pasa con esas personas? No, en la mayoría de personas las defensas, el sistema inmune va a poder controlar la infección y van a tener una recuperación completa sin haberse dado cuenta nunca que tuvieron la enfermedad. No es que se quede ahí esperando y que estalle, simplemente tienen una infección leve, su cuerpo puede controlarla sin ningún problema y se autolimita y finalmente se cura. Doctor, ya fue dada de alta la primera paciente colombiana, sin embargo dicen que este virus se puede repetir, es decir, puede entrar de nuevo en el cuerpo de una persona que ya ha tenido el virus, ¿esto es cierto? Pues aparentemente sí, lo que pasa es que en personas que ya se habían declarado curadas, le repiten las pruebas y siguen siendo positivas. Esas personas que han tenido pruebas positivas no han tenido síntomas, y puede ser que simplemente la prueba permanezca positiva más tiempo del que esperamos. No es claro todavía, como es un virus que lleva muy poquito tiempo en el medio, hay muchas preguntas que tenemos todavía sin contestar. Lo que creo que debemos asumir es que es posible reinfectarse y que las personas que ya se han dado de alta sigan manteniendo precauciones para evitar volverse a contagiar. Eso quiere decir, doctor, que si les repite, ¿están ellos en condiciones de contagiar a otras personas? Como les digo, no es claro, no sabemos si siguen siendo las pruebas positivas simplemente porque se demoran en volverse negativas. Pero por seguridad de la comunidad tenemos que asumir un escenario en el que sí pueden contagiar a otras personas, y si repite la enfermedad, pues si siguen siendo positivas, deben seguir con el aislamiento. Doctor, hay una alarma muy grande en la población de adultos mayores porque se supone que es el grupo poblacional más vulnerable. Ya hay lugares en los que se les ha decretado toque de queda. ¿Cómo hacer para que esas personas no se angustien tanto? ¿Cuáles son realmente los casos que pueden ser más complejos en los adultos? Miren, el problema es que si uno mira los porcentajes, se tranquiliza mucho, porque la mayoría de las personas, incluyendo adultos mayores, les va a ir muy bien. Tengo
hasta un 90%, 85% de probabilidades de que un adulto mayor que se enferma le vaya muy bien. El problema grande es que es muy contagioso y aunque el 85% de las personas les va a ir muy bien, si tengo 1 millón de enfermos, pues ese 85% que les va muy bien contrasta contra un 15% que son personas que se van a enfermar mucho. Lo malo del virus es lo contagioso que es. No es un virus que tenga una letalidad alta, pero una letalidad del 1%, cuando hablamos de 37 millones de contagiados, pues el 1% son muchísimas personas, muchas más de las que estamos en capacidad de manejar. Eso es lo importante. Si a ustedes les da el virus, tienen muchas más probabilidades de ganarse la lotería que de que se mueran por el virus. Pero si hablamos de que a todos los colombianos les va a dar el virus, el problema es que vamos a tener una cantidad enorme de personas que se ganaron la lotería, una cantidad enorme de personas que requieren atención médica y no tenemos recursos suficientes para atender a todo el mundo. Y existe una forma efectiva en la que podemos reducir el número de personas que tienen necesidad de consultar y de atención médica, y esa forma es aislarnos. Si logramos disminuir la velocidad con la que se transmite el virus, si logramos que así se enfermen muchas personas, se enfermen lentamente y podamos ir atendiéndolas a medida que se van enfermando, vamos a poder manejarlas. Pero si el contagio es muy rápido y se contagia todos al tiempo y los poquitos que van a tener enfermedades graves nos llegan al tiempo, los servicios de salud se van a saturar, vamos a colapsar, no vamos a tener camas ni en hospital, ni en cuidados intensivos, ni oxígeno suficiente, ni medicamentos para todos. Si se logra bajar la velocidad con la que se están contagiando las personas y hacer que así haya una gran cantidad de enfermos, vayan enfermándose a una velocidad que nos permita atenderlos, vamos a tener una situación manejable. Pero si no nos aislamos, si no entendemos la importancia y las razones para el aislamiento y todo el mundo cree que es que le están quitando su derecho a moverse y salen, van, se reúnen, siguen saludándose de beso, siguen dándose la mano, siguen reuniéndose con personas, no vamos a tener cómo atender a todos los enfermos, así sean poquitos. Pero es que además los enfermos que tenemos siempre siguen estando ahí, las personas siguen infartándose, estamos en el pico respiratorio, el virus sincitial respiratorio puede seguir afectando niños y si tenemos los servicios de urgencias colapsados por personas que tienen coronavirus, vamos a tener recursos insuficientes para atender todo lo demás. Es importante que todos entendamos que es responsabilidad de todos aislarnos, disminuir el contacto social, disminuir el contacto con los demás físico para cortar la cadena de transmisión. Todos los modelos matemáticos que muestran cómo se comporta la transmisión del virus cuando las personas se aíslan, muestran que tenemos una velocidad de contagio de la población mucho más lenta que nos permite atender. Lo que ha pasado en países como Italia es que se contagiaron muchísimas personas al mismo tiempo y el pequeño porcentaje de enfermos muy severos llegaron al tiempo de urgencias, llegaron necesitando cuidados intensivos y no tienen recursos para manejar a todos. Y nuestro sistema de salud va a tener un gran estrés, va a tener un gran reto y si no colabora todo el mundo no tenemos cómo manejarlo. Doctor, ¿cómo se están cuidando ustedes y todos los que hacen parte del sistema hospitalario? Bueno, esa es una pregunta importante. Los estudios muestran que la severidad de la enfermedad en muchos médicos ha sido mayor de la que esperábamos, probablemente por la frecuencia de contacto y la carga de los inoculos. Hay unas guías que nos muestran cómo cuidarnos que ha publicado la OMS, pero para poder cuidarnos necesitamos recursos. Es muy triste ver los trajes de bioseguridad en la rama judicial y no en el sistema de salud. Pero en este momento, ¿qué tenemos que hacer? Los pacientes que tienen sospecha de la enfermedad, que no tienen síntomas respiratorios, vamos a mantenernos a una distancia suficiente para disminuir la transmisión. Los que tienen síntomas respiratorios tenemos que usar unas medidas estándar que son gorro, gafas, un tapabocas convencional, una bata, guantes y el énfasis más importante, lavado de manos, todo el tiempo lavado de manos.
Adicionalmente, el hospital va a tener mucho cuidado en estar limpiando las superficies. Ayer se publicó un estudio en una revista médica muy importante mostrando la duración del virus activo en muchas superficies y eso nos da mucha importancia para la limpieza de superficies. No solo en los hospitales, sino en las casas. Acuérdense que muchos de ustedes pueden estar contagiados sin darse cuenta nunca, pero el virus queda en las superficies varias horas. Hay que limpiar con frecuencia todas las superficies, más aún si en la casa hay una persona vulnerable y más aún si alguna persona tiene síntomas gripales. Doctor, ¿se puede pensar que los infantes, es decir, los niños entre 0 y 6 años, es una población vulnerable? ¿Y qué se puede decir de las madres gestantes? Bueno, los niños afortunadamente no tienen una tasa de contagio alta y la enfermedad suele ser mucho más leve en ellos. Las madres gestantes tienen aparentemente el mismo riesgo que la población general, es decir, no los convierte en una población vulnerable. Lo que sí es importante es que estamos en la época de pico respiratorio, de virus sincitial respiratorio. Entonces, si los niños chiquitos les va bien con el coronavirus, con el COVID-19, pero aumenta la tasa de contagio de otros virus, como el virus sincitial respiratorio, vamos a tener pico respiratorio con un sistema de urgencias colapsado. Es importante también para ellos las medidas de aislamiento, no tanto por el COVID, porque como les digo, el curso en los niños es afortunadamente muy benigno en la mayoría de los casos, con casos severos muy raros, pero otros virus están circulando al tiempo y las mismas medidas nos ayudan a trancar a los dos. Hay casos reportados de transmisión de madre a hijo, eso es cierto, pero como les digo, eso es raro y ya es un problema más la presencia de un servicio de urgencias colapsado con un niño con sincitial que realmente el problema sobre los niños del COVID. Ahora, como los niños son en su mayoría asintomáticos, son portadores de la enfermedad y contagian muy fácil la enfermedad. Por eso el aislamiento de los niños es importantísimo, que hagan todas sus actividades escolares con todas las medidas que han implementado los colegios y que los mantengamos lejos, aislados socialmente. Va a ser muy duro para ellos, es un reto como sociedad, es un reto que nos va a demostrar qué capacidad tenemos de cuidar a nuestras personas vulnerables, pero es importante que todos lo asumamos. Doctor, pues precisamente en segundo vamos a conversar con Claudia Cano porque al parecer ya hay el primer caso de un niño contagiado por el coronavirus. Para terminar, mi querido doctor, le hago una pregunta. En internet, y estos días que hemos estado metidos en internet todo el tiempo viendo información, se dice que este es un virus creado por el hombre y que son precisamente esos que los crearon las personas que dentro de pocos van a salir a decir que tienen la cura. ¿Esto podría ser cierto o hace parte de los mitos y la especulación? No, existe una cosa que se llaman los virus emergentes y esos vienen cada cierto tiempo. Las enfermedades infecciosas suelen ser muy específicas de cada especie. Es muy poco probable que una enfermedad de un perro se le pase a un humano y viceversa. Es muy poco probable que una enfermedad de un humano se le pase a un perro o a un cerdo. Pero los virus tienen un sistema de información que se llama el ADN que cambia y a veces, casualmente, cambia el ADN y le permite infectar a un humano. Eso es un virus emergente. Esos cambios pues se dan con cierta frecuencia, pero necesitamos que haya una combinación de circunstancias, que un animal tenga un virus que haya mutado, que le permita infectar a un humano y que un humano casualmente tenga contacto con esa enfermedad, con ese animal. Eso pasó antes con el H1N1, ¿se acuerdan que era una influenza originada en una especie porcina y que de ahí se pasó al humano? Pero ha pasado muchas veces. Eso pasa en la naturaleza con cierta frecuencia. Si se da una segunda mutación que permite que se pase de un humano a otro humano, miren que ya necesito 2 mutaciones, por eso es que no nos pasa cada año, tenemos un nuevo virus emergente. Si hay una mutación de esas, empieza a haber contagio. Hemos tenido otros virus emergentes, chikungunya, Zika, ébola, el H1N1 de origen porcino, está el MERS, está el SARS. Todos esos virus son virus emergentes que hacen la mutación. Como tienen unas características que los hacen menos contagiosos o más mortales que el que tenemos ahora, no se han diseminado tanto. Lo que hace que este virus
tenga una preocupación especial es que tiene dos características: una alta transmisibilidad con una baja letalidad. Si tuviera una alta letalidad, hacía un brote autolimitado en la provincia donde se originó, mataba a una gran cantidad de población, pero no se diseminaba porque los portadores se morían rápido. Al tener una gran cantidad de portadores sanos y al tener una alta transmisibilidad, es un virus que tiene una capacidad de transmisión y de diseminación en todos los países muy alta. Si ustedes se acuerdan de historia, antes había virus y había plagas emergentes, la peste negra, la peste bubónica, la plaga, la viruela, solo que en vez de llegar a todo el mundo en unos cuantos meses, duraban años. Afortunadamente, lo mismo que hace que se disemine así de rápido es lo que nos permite controlarlo muy rápido, que es el tener información entre los países. Tenemos que, cuando fue la pandemia del VIH, miren, otro virus emergente, nos demoramos 2 años en poder aislar el virus. Aquí en 2 meses no solo conocemos al virus, sino que unos pocos días ya teníamos el ADN y teníamos una prueba diagnóstica efectiva y confiable. Eso es lo que podemos hacer ahora, pero eso ha pasado antes y va a volver a pasar. Pues él es el doctor Juan Ricardo Lutz, neumólogo. Doctor, muchísimas gracias. ¿Alguna recomendación adicional o algo que quiera acotar? Miren, quiero insistir mucho. Si logramos disminuir el número de interacciones entre personas, hacemos que el virus no pueda transmitirse rápidamente, vamos a hacer que tengamos una gran cantidad de enfermos, pero que vengan en pequeñas cantidades a los hospitales, permitiéndonos atender. Si no disminuimos nuestras interacciones sociales, si no logramos hacer un aislamiento social efectivo, vamos a tener una tasa de contagio muy alta. Y miren que nuestra pendiente no es bajita, estamos teniendo una tasa de contagio alta. Si no nos ponemos juiciosos, nos vamos a desbordar. Y realmente este es un reto para todos, como servicio de salud, como empresas, como personas independientes que van a tener una disminución en su productividad, como poblaciones vulnerables que necesitan que el gobierno les garantice acceso a servicios básicos. Como sociedad enfrentamos un reto inmenso, inmenso, pero si no estamos a la altura, lo vamos a tener. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Cuando quieran contactarlo, pueden contactar en www.mederi.com.co. Y ya oyeron, lo más importante es la conciencia para evitar la propagación del virus. Doctor, usted tiene información muy importante, ¿no? Sí, señor Marincito, porque hablando de cuidar